Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este tercer webinar de investigación para enfermería. Nos encontramos ya en el cuarto simposio que lleva por nombre Liderazgo en la gestión del cuidado. Mi nombre es George Williams Chalepol, soy licenciado en enfermería, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tengo un diplomado de enfermería en el cuidado a la persona en estado crítico por la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Actualmente estudio la maestría en salud pública con área de concentración en administración en salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, específicamente en la Escuela de Salud Pública de México. He trabajado de cerca con diferentes organizaciones de la sociedad civil en temas de liderazgo, objetivos de desarrollo sostenible, salud pública, educación interprofesional. Tengo experiencia desde el 2017, cuando fundé la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, organización de la cual fui presidente nacional. Y bueno, también he sido líder joven en el Colegio Nacional de Enfermeras, AC. Fui organizador y fundador del movimiento Nursing Now Youth Americas, con sede aquí en Yucatán, México. Y actualmente soy socio de Sigma Theta Tau International, donde participé en su programa de líderes del Reto Nightingale, así como también en el programa de líderes de enfermería de Irlanda del Norte. Sí, también he participado en casos de estudio referente a los temas antes mencionados. Entonces, vamos a iniciar ya el día de hoy con la presentación. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que hablaremos el día de hoy. En ese sentido, el tema que vamos a hablar es el liderazgo de las nuevas generaciones para los profesionales de enfermería. Iniciamos con una breve reflexión. Si yo les pregunto si ustedes desean ser líderes en la atención sanitaria, ¿cuál sería esta respuesta que me darían como tal, no? Eh, muchas de nosotros sí realmente queremos ser líderes. Y si les vuelvo a preguntar, ¿quién es el líder o quién dirige su hospital, quién dirige su escuela, quién dirige su organización? Seguramente me van a decir a la persona que se encuentra en la punta, ya sea el director de la escuela, el director del hospital o el presidente de la organización. Y aquí la duda es, ¿quiénes del equipo que formamos parte de estas organizaciones podemos ser líderes? ¿Solo la persona que está en la punta o también quienes estamos trabajando en la parte operativa? Y aquí la respuesta es que todas y todos podemos ser líderes porque pues el liderazgo es ante todo una actitud, no una posición. Ahora bien, ¿qué hace a un gran líder? ¿Sí? ¿Quiénes de estas personas que ustedes ven en pantalla, estas personalidades, son grandes líderes o fueron grandes líderes? ¿Quiénes no lo son y por qué? Tenemos aquí muchos ejemplos: a Hitler, a Barack Obama, a la Madre Teresa, a Nelson Mandela, a George Bush. Y si analizamos la historia y la vida de cada una de estas personalidades, pues pues vamos a tener una discusión bien interesante de quién sí fue un buen líder y quién no fue un buen líder. En ese sentido, pues básicamente, pues yo se los dejo a su consideración para que ustedes analicen cuál es un buen tipo de liderazgo. Porque quizás si hablamos de Hitler, por ejemplo, podemos pensar que a lo mejor fue un malísimo líder porque pues ustedes saben que hizo muchas cosas malas, pero también puede ser que pensemos en el ámbito de a lo mejor movió masas, logró la expansión territorial y pues bueno, estamos hablando de un gran líder. Entonces, allí se los dejo de tarea para que ustedes analicen y piensen quién sí ha sido un buen líder, quién no lo ha sido y cuál sería ese ejemplo que tendríamos que tomar. Bueno, ahora vamos a dirigirnos a esta parte sobre el informe mundial. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras, publicó este informe que se llama La situación de enfermería en el mundo en el 2020. Y este informe nos dio tres importantes lecciones donde tendríamos que dirigir la política sanitaria en cada uno de nuestros países. El primer punto es el tema de la educación, es decir, invertir en la educación de las enfermeras. El segundo y el tema por el que estamos aquí es el liderazgo, es decir, permitir que más enfermeras ocupen puestos de liderazgo en los sistemas de salud. Y el tercero, que es el empleo, es decir, invertir en la distribución óptima de recursos humanos. Esto se refiere a la disponibilidad. ¿Sí? Bueno,
En ese sentido, también hay otro informe que se complementa con este documento que emite la OMS sobre las estrategias que se tienen para la enfermería y la partería, precisamente publicado por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, yo rescaté de los puntos más importantes de esas directrices políticas que nos recomiendan, cuáles para mí, para George, desde mi punto de vista, cuáles para George son como las más importantes y los retos que tenemos en nuestro sistema de salud. Eh, Quizá ustedes la conozcan, es el Sistema de Información sobre los Recursos Humanos de Enfermería, es el famoso CIARE, y el CIARE tiene muchísimas áreas de oportunidad, demasiadas. Ahora, inclusive aquí en la Escuela de Salud Pública de México, tenemos una maestría, que es la maestría en salud pública con área de concentración en sistemas de información. Y yo cuando vi esta unidad didáctica, la verdad es que me emocionó muchísimo porque identifiqué muchas de estas áreas que podríamos mejorar pues aquí en temas de enfermería y sobre todo en ese sistema de información. Entonces, la verdad es que está muy increíble este tema y yo les invitaría a investigar más, a hacer como investigación relacionado a esto y generar eh, nuevas formas de poder ahora sí que trabajar ese sistema y obviamente hacer una política sanitaria interesante, sobre todo para estos temas. Entonces, bueno, ese es un punto muy importante. Luego tenemos la educación interprofesional. La educación interprofesional se refiere básicamente al complementar durante la formación de los estudiantes que tengan, eh, ahora sí que un, una formación conjunta con otras áreas disciplinares como medicina, fisioterapia, nutrición, etcétera, y que tú los pongas en una misma aula, que tú los pongas en una misma clase, y así ellos puedan comenzar a visualizarse como un equipo de trabajo, un equipo sanitario, y obviamente que esto influya de manera positiva a los equipos de atención primaria de la salud. Otro punto que yo rescato es el tema de la migración. Ustedes bien saben que en México se han dado muchas ofertas laborales para las enfermeras para que se vayan a otros países, como es el caso de Alemania. Y en su momento yo adopté la postura que tiene el Consejo Internacional de Enfermeras y es que menciona que las enfermeras no deberían abandonar sus países, deberían quedarse porque hay una necesidad y los indicadores están demasiado malos, ¿no? Pero discutiendo con colegas en la maestría, y eso es lo que nos permite precisamente la Escuela de Salud Pública de México, es que tengamos esta visión complementaria de qué es lo que piensan los otros profesionales a lo que tú piensas. Eh, y había un tema muy importante de no romantizar a la enfermería, y es decir, que bueno, si tú no quieres que los enfermeros y las enfermeras se vayan a otro país, entonces, ¿qué estás haciendo tú para mejorar sus condiciones? O sea, si haces que se queden aquí en México, ¿qué tú les vas a garantizar? ¿Qué salario, qué condiciones laborales les vas a dar para evitar que ellos migren? Entonces, si tú no puedes darles esto, o sea, pues ni modos, tienes que permitir que se vayan. Y aquí tenemos un tema importante de política, entonces se los pongo aquí en la mesa para que ustedes puedan trabajar. ¿Sí? Y esto, bueno, todo lo que yo ya les mencioné, desde el CIARE, la educación interprofesional y la migración, tiene que ver con temas de gobernanza, ¿sí? Es decir, que tenemos que contar con enfermeras en puestos de liderazgo que obviamente trabajen en estas áreas y que podamos generar soluciones estratégicas, ¿no? Aquí a un lado yo les menciono, les pongo dos casos de éxito muy interesantes. Uno es la Política Nacional de Talento Humano de Enfermería, un plan estratégico del 2020 a 2030 que se publicó y que también fue adoptado en la Cámara de Diputados de Colombia. Y también aquí un libro que publicó eh, un colaborador de la Asociación de Enfermeras de Canadá que se llama La Política Pública y la Enfermería en Canadá. Entonces, fíjense que ellos son casos de éxito, son países donde se ha trabajado, entonces la verdad es que hay que hacer a lo mejor un libro específicamente de política en México y por si están interesados, interesadas, pues eh,
salud pública es una vía muy interesante para poder analizar estos temas de política sanitaria. Ahora bien, hablando sobre liderazgo internacional, la campaña Nursing Now publicó este informe que se llama Agentes de Cambio, toda la historia de Nursing Now durante los años que estuvo. Y específicamente yo participé en este caso de estudio, donde rescaté 3 puntos importantes. Uno, ¿cómo un joven puede ser líder de la atención sanitaria o líder en su país? ¿Y cómo le hicimos precisamente para garantizar que las enfermeras y los enfermeros estén conectados de un país a otro y que podamos ser líderes desde una edad muy temprana, es decir, desde como estudiantes de la licenciatura? Entonces, el primer punto que yo rescato cuando me hace la entrevista una persona o una enfermera de Inglaterra es el uso de las redes sociales, ¿sí? Es decir, usar las redes sociales, los medios digitales para unir a las personas. Este es un punto muy clave y que nos ayudó a conectar a las enfermeras de un país a otro. Otro tema importante es el tema de las alianzas internacionales, ¿sí? Crear alianzas y aprender de otros países, qué políticas o qué estrategias se han realizado en otros países, de manera que las podamos adoptar en México y así comenzar a liderar este movimiento o diferentes movimientos como Nursing Now y pues obviamente generar estrategias que puedan fortalecer a la enfermería en México. Y por último, el empoderamiento, ¿sí? Es decir, empoderar a los estudiantes para hablar con una sola voz, ¿sí? Es decir, unificar a la enfermería de la región de América Latina y el Caribe, pero no solo de nuestra región, sino también con otros países que más adelante les voy a compartir con quienes tenemos una colaboración muy importante. Y bueno, a un lado ustedes pueden ver un artículo que fue publicado en Enfermería Clínica, es un artículo donde participo, que se llama La importancia de la participación de los estudiantes de enfermería en Nursing Now, y rescato puntos importantes que tienen que ver con el liderazgo, la educación, la conexión con otros países. Muy bien. Este cuadro lo obtengo del informe de la situación de enfermería en el mundo, donde se les preguntó a los ministerios de salud, específicamente a las como a la Comisión Permanente de Enfermería o a la coordinación de enfermería de cada país, si existía una asociación nacional de estudiantes de enfermería pregraduados. Y fíjense que las Américas fue el país con mayor porcentaje de existencia de asociaciones nacionales de estudiantes de enfermería. Debemos de estar muy orgullosos de que en nuestro país, en México, tengamos una de estas organizaciones que es la MENF, la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, quienes han trabajado muchísimo para el reconocimiento de la profesión y sobre todo para en temas de abogacía, ¿no? Entonces, esto es algo que quise compartir con ustedes para que vean que desde el 2020 se empezó a tener como una clara visión de liderazgo de los jóvenes en nuestra región. Les hablaba sobre el tema de relaciones internacionales y aquí se encuentran las asociaciones nacionales de estudiantes de enfermería que yo conozco, que yo, George, con los que he trabajado. Y aquí tenemos desde Argentina hasta Canadá, ¿sí? Hasta Europa, hasta Egipto, Francia, Colombia, Chile, Perú. Entonces, todas estas organizaciones hemos tenido un contacto muy cercano y hemos trabajado de manera conjunta para generar estrategias que puedan beneficiar a los estudiantes. Entonces, fíjense cómo este tema de relaciones internacionales ha sido muy importante para nosotros. Y pues bueno, también he participado en diferentes conferencias. Fui orgullosamente seleccionado para participar para la región de las Américas en este Global Footprint de Nursing Now. Ahí está mi foto. Colaborando con diferentes personalidades de la enfermería en toda nuestra región y bueno, que sea seleccionado para participar con ellos a través de mi historia o a través de la historia que permitió que los estudiantes tuvieran una voz en nuestro país, pues bueno, obviamente esto fue muy satisfactorio. ¿Sí? Bueno, también el tema de las relaciones internacionales es colaborar con diferentes organizaciones, en este caso con la BBS, la Biblioteca Virtual de Enfermería, o la Biblioteca Virtual en Salud de Enfermería. Obviamente está respaldada por la Organización Panamericana de la Salud, donde creamos
todas las organizaciones de estudiantes nos unimos para crear este espacio que está aquí en pantalla, que se llama Educación en Enfermería, donde elaboramos o participamos en este punto que es el protagonismo de los estudiantes en América Latina. ¿Sí? Ustedes pueden entrar en esta página, el del trabajo de enfermería en América Latina y el Caribe, y encontrar qué se ha hecho precisamente. Entonces, esta vinculación que se tiene con otros países permite que tú puedas expresar todo lo que has hecho y no únicamente decir, bueno, hice esto, sino que tenerlo plasmado en un documento para que obviamente quede como una evidencia del trabajo que estamos realizando. Y bueno, ya para casi finalizar esta conferencia, continuamos trabajando. Hace unos días una colega del Perú nos contactó a ciertos estudiantes que ya no somos parte de las asociaciones de estudiantes, ya estamos en otra etapa, ¿no? Ya más profesional. Y la idea fue reunirnos a los jóvenes para la formulación de una red internacional de liderazgo. Entonces, fíjense que todavía seguimos trabajando en ello. Esperemos que este sueño que tenemos nosotros y nosotras se haga realidad y motivarles a ustedes también a que vean que hay mucho que hacer, pero la fuerza de voluntad es muy importante y sobre todo la voluntad política, pero bueno, la fuerza de voluntad ya de manera personal para generar estos grupos que de alguna manera busquen el reconocimiento y mejorar las condiciones de la enfermería a nivel regional y también a nivel mundial. Y bueno, ya como conclusiones y para ir cerrando este webinar, bueno, este simposio, me gustaría que nos quedemos con esta frase, ¿no? Y es algo con lo que concluyo, que nos dice más de 1000 cosas. Y es que las nuevas generaciones son conscientes de la realidad. ¿A qué me refiero con ello? Es que todo lo que ustedes acaban de ver, todo lo que se refiere a temas de directrices políticas de enfermería, a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Son aspectos que como estudiantes o, bueno, en su momento y ahora ya como profesionales jóvenes, somos muy conscientes de que hay que hacer algo por eso, ¿sí? Y no dejamos pasar por desapercibido precisamente esas directrices y las tomamos en cuenta. Y gracias a que somos conscientes de esa realidad y que no somos las mismas generaciones de otros tiempos, ¿sí? Eso sin ofender a nadie, en verdad. Eh, pero somos muy conscientes de lo que está pasando en nuestro país, en el mundo en general, y pues esto de alguna manera nos tiene como preocupados, ¿no? Y la preocupación que nos genera es precisamente poder trabajar con ello. Si ustedes me preguntan, George, ¿por qué salud pública? Precisamente por esto, porque entiendo la situación que está aconteciendo en México, en el mundo, y me gustaría hacer algo para poder cambiar esto. Y de eso se trata el liderazgo de las nuevas generaciones, ¿sí? Eh, y pues bueno, yo les volvería a hacer la pregunta que les hice al inicio. ¿Desean ser líderes en la atención sanitaria? Sí, no, piénsenlo, analícenlo y bueno, les comparto una imagen del Centro City Banamex donde tuve la oportunidad de ser líder clínico. Conocí a grandes personas y bueno, aprendimos muchísimo con ellos. Este es el liderazgo de enfermería en el nuevo siglo XXI. Les agradezco muchísimo su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, pues estoy aquí para poder servirles. Muchísimas gracias.